En el corazón de España, en un municipio que hasta entonces solo se conocía por su tranquilidad rural, se gestó una tragedia de proporciones inimaginables. Una historia que sacudió los cimientos de nuestra sociedad, obligándonos a confrontar las sombras más oscuras que pueden anidar en el seno de una familia. El 11 de marzo de 2011, el pequeño y apacible pueblo de Biós, en la provincia de Guadalajara, se convirtió en el escenario de un crimen que heló la sangre y paralizó al país entero. Los titulares anunciaban una masacre, un triple homicidio que, por su brutalidad y la edad de sus perpetradores, se antojaba inverosímil. Pero la cruda realidad se impuso. Una familia entera, padres y 2 hijos, aparecía sin vida en su hogar, en circunstancias que desafiaban toda lógica y comprensión. Lo más escalofriante de este caso, lo que lo catapultó a la primera plana de la actualidad y generó un debate nacional, fue la revelación de la identidad del autor material de la masacre, un niño. Un menor de tan solo 13 años, que presuntamente arrebató la vida a sus padres y a su hermano de 10 años. Un hecho que nos obliga a mirar más allá de la mera criminalidad, para adentrarnos en las complejidades de la mente humana, la infancia, la violencia y las fallas de un sistema que a veces se ve superado por la propia naturaleza de los acontecimientos. ¿Cómo puede un niño, en pleno desarrollo, convertirse en un ser capaz de cometer actos de tal magnitud? ¿Qué circunstancias, qué tormentas internas, qué fallos externos pudieron conducir a este desenlace fatal? En este documental nos adentraremos en el caso Biós, desgranando cada uno de sus aspectos con la seriedad y el respeto que merece, buscando arrojar luz sobre un evento que dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de España. Prepárense para un viaje a través de la oscuridad, un análisis profundo de un crimen que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la inocencia y la responsabilidad. La familia protagonista de esta trágica historia se había mudado a Biós, un municipio de la provincia de Guadalajara, buscando la tranquilidad y el espacio que ofrecía la vida rural. Era una familia que, a primera vista, parecía llevar una vida normal, alejada de los focos y de cualquier tipo de conflicto aparente. El padre, de origen brasileño, trabajaba en Madrid, mientras que la madre, también brasileña, se dedicaba al cuidado del hogar y de sus 2 hijos. El matrimonio tenía 2 hijos, un varón de 13 años, el que más tarde se convertiría en el centro de la investigación, y un hermano menor de 10 años. Vivían en una casa de campo, un chalet en las afueras del pueblo, un lugar idílico en apariencia, rodeado de naturaleza, pero que pronto se transformaría en el escenario de la más absoluta desolación. Los vecinos, consultados tras el descubrimiento de los cuerpos, describían a la familia como reservada, discreta, pero en general personas amables y educadas. No había indicios evidentes de problemas graves, ni de conflictos familiares que pudieran hacer presagiar algo tan terrible. Sin embargo, la vida de las personas rara vez es tan simple como parece desde fuera. Detrás de las fachadas, a menudo se esconden realidades complejas, tensiones latentes y luchas internas que solo se manifiestan cuando la presión alcanza su punto álgido. El menor de 13 años, el futuro protagonista de esta pesadilla, era un adolescente en una etapa crucial de su desarrollo. La adolescencia es un periodo de profundos cambios, de búsqueda de identidad, de rebelión contra las normas establecidas, pero también de vulnerabilidad y de susceptibilidad a influencias externas. Las investigaciones posteriores se centrarían en comprender la psicología de este joven, su entorno, sus relaciones familiares, su paso por el colegio y cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre su estado mental y sus motivaciones. Se exploraría su vida escolar, sus interacciones con compañeros y profesores, su relación con sus padres y su hermano. Los informes psiquiátricos, que serían cruciales en el desarrollo del caso, intentarían desentrañar las profundidades de su psique, buscando respuestas a la pregunta fundamental:
¿Qué llevó a un niño a cometer semejante atrocidad? El entorno familiar, aunque aparentemente normal, también sería objeto de escrutinio. Existían problemas de comunicación, presiones o alguna dinámica interna que pudiera haber contribuido a la situación. La vida en Pios, un municipio pequeño y con un fuerte sentido de comunidad, también jugaría un papel. La noticia de la masacre conmocionó a los habitantes del pueblo, que no podían concebir que algo así pudiera ocurrir en su entorno. La aparente normalidad del día a día contrastaba brutalmente con la oscuridad que se cernió sobre esta familia, dejando a todos en estado de shock y perplejidad. Los antecedentes, por lo tanto, no se limitan a los hechos inmediatos, sino que abarcan la vida, el entorno y las dinámicas internas de una familia que, sin previo aviso, se vio envuelta en un abismo. 3. Los hechos. La noche del 11 de marzo de 2011, en una casa de campo a las afueras de Pios, Guadalajara, se desató el horror. Los detalles exactos de cómo ocurrieron los hechos son, como suele suceder en casos de esta naturaleza, confusos y desgarradores. Sin embargo, la reconstrucción forense y las posteriores declaraciones de los implicados, especialmente del menor, permitieron perfilar una cronología de los sucesos. La familia, compuesta por el padre, la madre y sus 2 hijos, se encontraba en su domicilio. Según las investigaciones, el menor de 13 años, tras un supuesto altercado o una acumulación de tensiones, habría decidido, o al menos así se desprende de las hipótesis y posteriores indicios, acabar con la vida de sus padres y su hermano. Los métodos empleados fueron brutales, describiéndose un alto grado de violencia en las escenas del crimen. Se habló de arma blanca, de un ensañamiento que contrastaba dramáticamente con la juventud del supuesto autor. La casa, un escenario de aparente normalidad familiar, se convirtió en un escenario de pesadilla, manchada por la sangre y el terror. El menor, tras cometer los crímenes, habría permanecido en la casa durante varios días. El olor que emanaba de la vivienda, sumado a la ausencia de la familia en sus rutinas habituales, alertó a los vecinos. La preocupación inicial se transformó en alarma cuando, tras intentar contactar con ellos sin éxito, decidieron alertar a las autoridades. La llegada de la Guardia Civil al domicilio supuso el descubrimiento de la espantosa escena. Los cuerpos sin vida del padre, la madre y el hermano menor yacían en diferentes estancias de la casa, evidenciando la magnitud de la tragedia. El menor de 13 años, sin embargo, no se encontraba entre las víctimas. Su ausencia fue lo que inmediatamente dirigió las sospechas hacia él. La investigación se puso en marcha de inmediato, con un equipo de la Guardia Civil desplegado en el lugar. Las primeras hipótesis apuntaban a un posible móvil de violencia doméstica, un crimen pasional o incluso un robo que hubiera salido mal. Sin embargo, la ausencia de signos de violencia en la puerta o ventanas y la propia naturaleza de las heridas de las víctimas pronto empezaron a perfilar un escenario diferente. La clave de la investigación residía en el paradero del menor y en su posible implicación. Se inició una búsqueda exhaustiva y fue entonces cuando se produjo el hallazgo que conmocionó aún más a la opinión pública. El menor fue localizado en la estación de autobuses de Madrid, intentando, según se especuló, huir del país. Su detención marcó un punto de inflexión en el caso. Las primeras declaraciones del menor fueron confusas, contradictorias, pero gradualmente, y con la asistencia de psicólogos, se fue perfilando su posible participación en los hechos. Se habló de un plan, de una premeditación, aunque siempre teñido por la inimputabilidad inherente a su edad. La descripción de los hechos es un ejercicio de reconstrucción basado en pruebas forenses, testimonios y las propias declaraciones, siempre sujetas a la interpretación y al contexto legal. Lo que es innegable es la brutalidad de los actos y el impacto devastador que tuvieron en la vida de una familia y en la sociedad española. La investigación. La investigación del caso Píoz se convirtió en una carrera contrarreloj,
marcada por la urgencia de esclarecer unos hechos tan espeluznantes y por la complejidad inherente a la participación de un menor. Una vez descubierto el triple homicidio, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo en la casa de la familia. Las primeras horas fueron cruciales para asegurar la escena del crimen, recabar pruebas y establecer las primeras hipótesis. El equipo forense trabajó minuciosamente, documentando cada detalle, recogiendo indicios biológicos, huellas dactilares y cualquier elemento que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. La ausencia de signos de violencia en el exterior de la vivienda y la naturaleza de las heridas de las víctimas, que sugerían un ataque directo y personal, pronto descartaron la teoría de un robo violento como móvil principal. La atención se centró de inmediato en el menor de 13 años. Su paradero era la pieza clave para desentrañar el misterio. La alerta se activó a nivel nacional y la búsqueda intensiva dio sus frutos cuando el joven fue localizado en la estación de autobuses de Madrid. Su detención supuso el primer gran avance en la investigación. A partir de ese momento, la labor de los investigadores se centró en interrogar al menor, siempre bajo la supervisión de profesionales y con la presencia de sus tutores legales o representantes. Las declaraciones del menor fueron un proceso delicado y complejo. Inicialmente se mostró esquivo, ofreciendo versiones contradictorias o negando su implicación. Sin embargo, a medida que avanzaba el proceso y con la intervención de psicólogos infantiles y forenses, se fue construyendo un relato que apuntaba directamente a su participación en los hechos. Los peritajes psiquiátricos fueron fundamentales en esta etapa. Se realizaron evaluaciones exhaustivas para determinar el estado mental del menor en el momento de los crímenes. Estas evaluaciones buscaron determinar si el joven padecía algún trastorno mental que pudiera afectar su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos o de controlar sus impulsos. Los resultados de estos peritajes serían determinantes para establecer su grado de responsabilidad penal. La investigación también se volcó en reconstruir la vida del menor, su entorno familiar, su rendimiento escolar, sus relaciones sociales, cualquier indicio de problemas de conducta o de abusos. Se entrevistó a familiares, amigos, profesores, vecinos, buscando piezas del puzzle que explicaran el porqué de su actuación. Se analizaron posibles móviles, desde conflictos familiares, problemas de adaptación, hasta influencias externas. La dificultad principal radicaba en la edad del menor. La legislación española establece diferentes rangos de edad para la responsabilidad penal de los menores. Al tener 13 años, se encontraba en una franja donde la inimputabilidad es prácticamente total, es decir, no se le puede juzgar como a un adulto. Sin embargo, esto no eximía de la necesidad de investigar a fondo para comprender la dinámica de los hechos y para tomar las medidas de protección y reeducación necesarias. La investigación se prolongó durante meses, recopilando pruebas, analizando informes y construyendo un caso sólido, aunque complejo, para su posterior presentación ante la justicia. Fue un proceso que mantuvo en vilo a la sociedad, ansiosa por comprender las profundidades de un crimen cometido por un niño. El juicio y la sentencia. El caso Píos, debido a la edad del menor involucrado, no siguió un proceso judicial ordinario como el de un adulto. En España, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, es la que rige estos casos. Esta ley establece que los menores de 14 años son inimputables, es decir, no pueden ser declarados penalmente responsables de los delitos que cometan. Por lo tanto, el menor de 13 años implicado en el triple homicidio de Píos no podía ser juzgado ni condenado en un tribunal penal en el sentido tradicional. Sin embargo, esto no significaba que el caso quedara sin consecuencias. La ley contempla medidas de protección y tratamiento para estos menores, con el objetivo de reeducar y prevenir futuras conductas delictivas. Tras la detención del menor y la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, se inició un procedimiento judicial específico para menores. Este procedimiento, aunque no busca la condena penal, sí tiene como finalidad determinar la responsabilidad del menor en los hechos y establecer las medidas más adecuadas para su rehabilitación. Los peritajes psiquiátricos y psicológicos realizados al menor fueron determinantes en este proceso. Estos informes, que evaluaron su estado mental, su madurez y su capacidad para comprender la gravedad de sus actos, sirvieron de base para las decisiones judiciales.
La justicia, en estos casos, se centra más en el tratamiento y la protección del menor que en el castigo. Se buscó comprender las causas profundas de su comportamiento y ofrecerle un entorno y unas herramientas que le permitieran reinsertarse socialmente de forma saludable. Las medidas que se adoptaron para el menor implicado en el caso Píos fueron de carácter terapéutico y educativo. Se le internó en un centro de reforma de menores, donde recibió atención psicológica especializada, educación y un seguimiento individualizado. El objetivo era proporcionarle el apoyo necesario para abordar cualquier problema subyacente que pudiera haber contribuido a su actuación y para desarrollar habilidades sociales y emocionales que le permitieran construir un futuro diferente. La duración de estas medidas se determinó en función de la evolución del menor y de las recomendaciones de los profesionales que lo atendían. No se trataba de una pena de prisión, sino de un programa de intervención diseñado para su bienestar y para la protección de la sociedad. El juicio, en sí mismo, fue un proceso diferente al de un adulto. Se llevó a cabo en un juzgado de menores, con un enfoque más garantista y protector hacia el joven. La intervención de abogados especializados en derecho de menores, así como la presencia de psicólogos y pedagogos, fue fundamental para asegurar que se respetaran sus derechos y se aplicara la ley de la manera más adecuada. La sentencia, por lo tanto, no fue una condena en sentido penal, sino la imposición de medidas de tratamiento y protección. Este aspecto del caso generó un importante debate social y jurídico sobre la efectividad de la ley de menores, la inimputabilidad y la necesidad de abordar las causas de la violencia juvenil. Reflexión final e impacto social. El caso Píos dejó una huella profunda y perturbadora en la sociedad española. Más allá de la tragedia humana que supuso la pérdida de 3 vidas, este crimen puso de manifiesto las complejidades y las contradicciones inherentes a la delincuencia juvenil, especialmente cuando involucra a menores de edades tan tempranas. El impacto social del caso Píos fue inmenso. De la noche a la mañana, un pueblo tranquilo se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre la violencia, la infancia y la justicia. Las noticias sobre un niño de 13 años capaz de cometer una masacre de tal magnitud conmocionaron a la opinión pública, generando incredulidad, horror y una profunda inquietud. Se abrieron interrogantes que resonaron en todos los estratos de la sociedad. ¿Cómo es posible que un niño llegue a cometer actos tan brutales? ¿Qué falló en el entorno familiar, en el sistema educativo, en la sociedad, para que esto ocurriera? El debate sobre la inimputabilidad penal de los menores, contemplada en la ley española para menores de 14 años, se intensificó. Por un lado, se defendía la necesidad de proteger la infancia y reconocer la menor capacidad de comprensión y control de impulsos en edades tempranas. Por otro lado, surgían voces que cuestionaban si la inimputabilidad total era la respuesta adecuada ante crímenes de esta gravedad, abogando por un endurecimiento de las medidas o por una revisión de los límites de edad. El caso Píos obligó a reflexionar sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia. Se puso de manifiesto la importancia de detectar y abordar a tiempo posibles trastornos psicológicos, problemas de conducta o situaciones de riesgo que pudieran derivar en comportamientos violentos. La necesidad de invertir en prevención, en programas de apoyo familiar y escolar y en servicios de salud mental accesibles para los jóvenes se hizo más patente que nunca. La figura del menor infractor, especialmente en casos de extrema gravedad, se convirtió en un foco de atención. ¿Cómo rehabilitar a un joven que ha cometido actos tan atroces? ¿Qué tipo de intervención es realmente efectiva para garantizar su reinserción y prevenir futuras reincidencias? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un desafío para los expertos y para la sociedad en su conjunto. El caso también puso de relieve la importancia de la comunicación y la prevención de la violencia en el ámbito familiar. Aunque en Píos no se conocieron públicamente antecedentes de maltrato o negligencia severa, la tragedia nos recuerda que las dinámicas familiares, por sutiles que sean, pueden tener consecuencias devastadoras. En definitiva, el caso Píos no es solo la crónica de un crimen espantoso, sino un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras propias vulnerabilidades como sociedad. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras estructuras, a fortalecer nuestros sistemas de protección y a entender que la infancia, si bien es un periodo de inocencia,
también puede ser un terreno fértil para la aparición de las sombras más oscuras. La reflexión que nos deja este caso es la de la necesidad constante de estar alerta, de cuidar a nuestros jóvenes, de invertir en su bienestar y de no dar por sentado que la inocencia siempre prevalece. La memoria de las víctimas y la compleja realidad de este caso nos invitan a un compromiso continuo con la prevención, la educación y la búsqueda de soluciones que aborden las raíces de la violencia en todas sus formas.